Buen día, mi nombre es Vladimir Díaz. Esta es una presentación de la asignatura de Arquitectura de Computadoras 1 para la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema a tratar son mecanismos básicos del sistema de entrada y salida. Para que un ordenador pueda ejecutar un programa debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. De igual manera, para conocer los resultados de las solicitudes al programa se requiere de una unidad de salida de datos. Como ejemplo, tenemos el teclado como unidad de entrada, la ejecución de datos en el CPU y la salida de resultados en el monitor. Funciones implicadas. Las unidades de entrada-salida realizan las funciones de comunicación del ordenador con el exterior, o sea, los periféricos. Los dispositivos de esta clase son dispositivos de presentación de datos, los que interactúan con el usuario en la transmisión e intercambio de datos. Dispositivos de almacenamiento de datos son los que forman parte de la jerarquía de memoria del ordenador, interactuando de manera autónoma con la máquina. Dispositivos de comunicación con procesadores. Permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes de adquisición de datos. Permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del PC. Estructura del sistema de entrada-salida. Módulos. Los módulos permiten que el procesador gestione variados dispositivos, similarmente ocultando detalles de temporización, formatos, datos y principios físicos. El módulo se conecta con el procesador a través de un bus. Los datos que se transfieren se almacenan temporalmente en el registro de datos. Los registros de estado y control se pueden unificar en uno solo en módulos simples, disponiendo de una lógica específica para su conexión con uno o más dispositivos periféricos. Controladores. Los controladores se suelen adaptar a las peculiaridades específicas del periférico, actuando uno sobre elementos electromecánicos, elementos ópticos, magnéticos, etc. Sincronización. Los mecanismos de sincronización permiten coordinar adecuadamente las transferencias de datos entre los periféricos y el CPU, compensando las diferencias de velocidad y el tiempo de respuesta de los periféricos entrada-salida. Los dos mecanismos para sincronizar las operaciones de entrada-salida con el CPU son sincronización por programa y sincronización por interrupción. La controlada por programa se refiere a una forma muy sencilla, aunque presenta inconvenientes. Entre ellos destaca la pérdida de tiempo, ya que el computador no realiza trabajo útil en el bucle de espera, impide la realización de tareas periódicas como la exigida por el refrescado de una pantalla y dificultades para atender varios periféricos. Entrada-salida por interrupción. Básicamente, una interrupción viene determinada por la ocurrencia de una señal externa que provoca la bifurcación a una dirección específica de memoria, interrumpiendo momentáneamente la ejecución del programa. A partir de esa dirección se encuentra la rutina de tratamiento que se encarga de realizar la operación de entrada-salida propiamente dicha, devolviendo después el control al punto interrumpido del programa. Por acceso directo, llamado también DMA, este permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente del CPU. Una transferencia DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro. En lugar de que la CPU inicie la transferencia se lleva a cabo por el controlador DMA. Esto permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter al CPU a una carga masiva de interrupciones. Procesadores de entrada-salida. En esta fase, el CPU traduce las operaciones de entrada-salida en órdenes dirigidas al procesador de entrada-salida para que ejecute un programa de entrada-salida residente en memoria. El procesador de entrada-salida ejecuta ese programa sin la intervención del CPU y solo interrumpe cuando se ha ejecutado la secuencia completa. A los procesadores de entrada-salida se les suele denominar también con el nombre de canales de entrada-salida. Como conclusiones tenemos que la entrada-salida de los ordenadores ha presentado una evolución continua, comenzando desde la etapa controlada por el programa, donde le siguió la introducción de las interrupciones para evitar que la CPU malgaste su tiempo esperando la realización de las operaciones de entrada-salida,
aumentando con esto el rendimiento global del sistema. Posteriormente se introduce en el controlador de entrada-salida la capacidad para acceder directamente a memoria a través del DMA, transfiriendo así bloques de datos a desde memoria, sin intervención del CPU, excepto al comienzo y al final de la transferencia. Posteriormente se potencia la capacidad del controlador de entrada-salida hasta convertirlo en un procesador con un conjunto de instrucciones especializadas en operaciones de entrada-salida. Muchas gracias por su atención.